En las capas altas de la atmósfera por incidencia de neutrones que proceden de los rayos cósmicos sobre isótopos del nitrógeno, nitrógeno 714. Entonces aquí tenemos la reacción. El nitrógeno 714, cuando es alcanzado por un neutrón, este se transmuta en un átomo de isótopo carbono 14 más un protón. Este núcleo de isótopo 14, isótopo de carbono 14, es radiactivo. Al ser radiactivo significa que con el tiempo se desintegrará, y su desintegración viene expresado de la siguiente manera. El carbono 14 nos va a dar en su desintegración un átomo de nitrógeno, una partícula beta y un antineutrino. Bien, esta reacción de desintegración nuclear tiene un periodo de vida media de 5.730 años aproximadamente. Vale, pues ya tenemos el origen del carbono 14. El origen del carbono 14, radiación cósmica, incidencia sobre núcleos de nitrógeno, se produce carbono 14 que nos va a quedar en la atmósfera. Con el tiempo, por un periodo sin desintegración de 5.730 años, este carbono 14 desintegrará en nitrógeno con una radiación beta y un antineutrino. Bien. Un poquito cuál es el sistema. Vemos que los vegetales incorporan carbono procedente del dióxido de carbono. Este carbono, en su mayor parte, es carbono 12, pero hay una pequeña proporción que también es carbono 14, el isótopo radiactivo que se ha formado en las capas altas de la atmósfera. Este isótopo 14 se mantiene una proporción constante en la atmósfera, más o menos, y por tanto, conforme el organismo se va desarrollando, su proporción dentro del organismo también es constante. ¿Qué sucede cuando el organismo deja de incorporar carbono 14 a su sistema? Es decir, cuando muere. Bien, cuando muere, ese carbono 14, a través de esta ecuación, va a ir desintegrándose poco a poco y la actividad radiológica de esta muestra va a ir disminuyendo. De manera que si nosotros comparamos la actividad de una muestra viva actual con la actividad de una muestra que tenemos fosilizada, muerta, de hace un tiempo, viendo esa comparación de actividades teniendo en cuenta el periodo de vida media de 5.730 años, podemos calcular a través de esta ecuación cuál ha sido o cuál es el tiempo que hace que esa muestra ha dejado de estar viva. Este es el sistema de datación del carbono 14. Vamos con un ejemplo. Imaginemos que tenemos una muestra de una madera muerta de hace ya un tiempo que presenta una actividad radiológica del 10% o la décima parte de lo que sería una muestra viva de la misma masa. Por tanto, podemos definir que la actividad final de esa muestra es igual a un décimo de la actividad inicial. Teniendo en cuenta que el periodo de semidesintegración es de 5.730 años, podemos plantear la siguiente ecuación. La actividad final será igual a la actividad inicial por el exponente a menos la constante radiactiva multiplicado por el tiempo. Recordemos que la constante radiactiva se puede calcular como el logaritmo de 2 partido por el periodo de vida media. Por tanto, de ahí podemos decir lo siguiente, sustituyendo esto de aquí, la actividad final, que es igual a esa décima parte de la actividad inicial, es igual a la actividad inicial por e elevado a menos la constante radiactiva, que la tenemos allí, logaritmo de 2 partido por el periodo multiplicado por el tiempo. Si vamos haciendo cálculos, esto lo eliminamos y nos quedará que menos el logaritmo de 10 es igual a menos logaritmo de 2 partido t por t,
El logaritmo de 1 es 0, menos logaritmo de 10, por tanto, más se va, y nos queda que el tiempo que hace que esa muestra murió, o que tenía la actividad inicial igual que la actual, es de logaritmo de 10 partido logaritmo de 2 multiplicado por el periodo de vida media. Si hacemos los cálculos, ese tiempo es de 19.035 años.